La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos deberán de ser juzgados por tribunales civiles. Es una restricción muy importante de la Suprema Corte al fuero militar y esto, en acatamiento a tratados internacionales que ha firmado nuestro país. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una determinación histórica, hizo a un lado el fuero militar y precisó que en violación a los derechos humanos de las personas cometidos por elementos del ejército mexicano, los militares tendrán que ser sometidos a juzgados civiles y no de la justicia militar. Por unanimidad de votos, los ministros consideraron que el fuero militar no opera para aquellos casos donde los militares son responsables de la violación de derechos humanos a personal civil, por lo que instruyeron a los jueces mexicanos a aplicar la determinación del máximo tribunal en casos futuros. El fuero militar, frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, bajo ninguna circunstancia puede operar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso tal de Rosendo Padilla contra los Estados Unidos mexicanos, determinó por un lado que el artículo 13 de la Constitución debe interpretarse en forma coherente con los principios constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia contenidos en ella. Derivado de este caso, la Corte Internacional determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es contrario a los tratados internacionales de derechos humanos, situación que fue ratificada por el máximo tribunal de nuestro país. Los ministros especificaron que para establecer jurisprudencia sobre esta determinación y para que pueda ser cumplida por los jueces en los estados, es necesario obtener sentencias de casos concretos, por lo que todos los jueces del país, sin excepción, están obligados a verificar que las leyes que aplican se ajusten a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La decisión histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificará sin duda la forma de operar de los militares, sobre todo en operaciones contra el crimen organizado, donde las organizaciones delincuenciales han hecho de su forma de vida la denuncia permanente a sus garantías individuales para provocar la salida de las Fuerzas Armadas de las calles, donde prevalece la inseguridad. Cadena 3, Aurora Vega. Independientemente de esto que ha aprobado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay que decirlo, las Fuerzas Armadas de este país salen a la calle, están luchando en contra de los narcotraficantes sin un claro marco que los pueda defender, independientemente de que puedan violar o no los derechos humanos, que sabemos que los militares que están entrenados para la guerra de repente lo hacen, eso es real, pero ellos cuando están matando a un narcotraficante, cuando están entrando también a detener secuestradores, ni siquiera tienen un marco legal que los proteja, y eso ha sido por irresponsabilidad del Congreso de este país, pero bueno, a ver hasta cuándo, señores legisladores. Mientras tanto, los operativos en Michoacán ya comenzaron a dar resultados. 20 hombres relacionados con la organización criminal Los Caballeros